Hola muchachos, bienvenidos. Ya arribamos a nuestro segundo lapso. Espero comenzar con buen pie esta nueva etapa, la cual vamos a iniciar a continuación con una diapositiva que les voy a presentar. Cabe recordarles, deben seguir las instrucciones como se les plantea para tener una buena actividad y una buena ponderación. Para iniciar, la democracia representativa se dio cuando Rómulo Betancourt gana las elecciones en diciembre de 1958. Este se propone 3 objetivos esenciales. El primero de ellos, el de la Constitución, es darle un marco legal al Pacto de Nueva York, o mejor conocido como el Pacto de Punto Fijo. En las medidas económicas, para atender una crisis económica que había, se apeló a medidas de urgencia para recoger dinero, ahorrar gastos y ordenar la hacienda pública, el control de cambio y la devaluación de Bolívar. Todas estas medidas se tomaron en un contexto político asignado por la violación de los derechos humanos y la suspensión a todo lo largo del quinquenio de las garantías constitucionales. 2 años más tarde, en 1960, se creó la reforma agraria, donde Víctor Jiménez Landinés fue primer ministro de Agricultura de la era de la democracia representativa. Ese año de lanzamiento de la reforma agraria se inauguró con un gabinete que cumplía lo pautado en el Pacto de Punto Fijo, nombre derivado de la residencia de Rafael Caldera en la Quinta Punto Fijo. La ley de marzo de 1960 le había puesto el ejecútese a la reforma agraria en Venezuela y su objetivo central era la transformación de la estructura agraria del país, dominada por el binomio latifundio-minifundio. Luego en Venezuela se da el neoliberalismo en la década de los años 70 y fue caracterizado por una economía orientada hacia las finanzas, arrastrando de paso al sector industrial hacia el mundo incierto de la bolsa de valores, particularmente hacia la más poderosa de todas ellas, la bolsa de Nueva York. Esto trajo que se rebajan los controles, se suprimen los patrones oro y plata, la policía se pone al servicio de los organismos financieros como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los grandes grupos financieros asumen el control de la política de los Estados Unidos. Esto se fue como un contexto que definió el gran viaje de sucesivos de gobierno. Así también se da lo que fue la democracia moderna, donde Luis Herrera Campins resultó proclamado presidente electo el 11 de diciembre de 1978. Insistió en 2 elementos claves de su política de gobierno. La primera fue la perfectibilidad y la participación del pueblo en la toma de decisiones. Así se iniciaba el quinquenio en los años 1978-1989. Durante el quinquenio de Luis Herrera Campins, 3 hechos puntuales condujeron a la crisis del Viernes Negro y a la crisis permanente que le siguió hasta 1998, por lo menos. Una de ellas fue la caída del 30% de los ingresos provenientes de la venta del petróleo. La segunda fue la fuga de capitales y pérdida de reservas internacionales por el orden de los 8.000 millones de dólares. Y la tercera fue la crisis de la deuda externa.